Y vamos a dejarle la palabra con Isabel para que ella nos dé todas las indicaciones y el desarrollo de este interesante tema que todos nosotros también debemos conocer. Les recibimos con fuertes aplausos. Buenas tardes con todos. Yo me imagino de que aquí estamos solo con directivos, ¿verdad? De todas las instituciones educativas que pertenecen a la UGEL 03. ¿Sí? ¿Correcto? Perfecto. Con algunos por ahí nos hemos vuelto a reencontrar porque nos hemos conocido en la visita en algunas instituciones educativas. Vamos a ocupar esta parte de la tarde para poder refrescar. En realidad nadie le va a contar cosas nuevas. Creo que ustedes saben todos esos conceptos que vamos a socializar, nada más que los vamos a refrescar, ¿sí? Tampoco creo que nadie inventó la pólvora. Todo este planteamiento que nosotros les vamos a volver a refrescar y a representar son cosas que hemos visto en la universidad, que le hemos visto ya en otras capacitaciones, que le hemos podido leer tal vez desde investigaciones que nos han llegado. Entonces, lo que el Ministerio de Educación propone dentro del plan de convivencia escolar es que toda la comunidad educativa se involucre dentro de este proceso, ¿sí? No es una labor básicamente del directivo. Una cosa sí es que el directivo lo lidera, ¿no? Pero en realidad la institución educativa es un ente con vida y que está lleno de corazones, lleno de ojos, de cortezas cerebrales funcionando y haciendo vida cada día, ¿no? Entonces no podemos dejar que ningún actor de la escuela esté fuera de este concepto de lo que es la convivencia escolar. Les doy un poco el marco. Primero vamos a ver lo que es la atención de casos. Quería que reforcemos un poco en refrescar cuáles son las rutas de atención, ¿sí? Ahora se me acercaba una persona y me hacía comentarios al respecto, me preguntaba, ¿no? ¿Está bien hacer esto? ¿Este modo era el modo de atender? También les voy a hacer recordar que existe un manual para ustedes que en varias instituciones cuando yo me acerqué no los estaban reconociendo. Y eso es un manual que lo tienen que tener así, como debajo de la manga para poder aplicarlo en el momento necesario, sobre todo en temas de atención de violencia. Luego veremos los aspectos de la disciplina positiva. Y si nos da un poco de tiempo, mirar un tema de cuál es el efecto de la violencia sobre la vida de los niños y niñas que nos acompañan en las escuelas. Bueno, entonces vamos a empezar. Tenemos ahí, como siempre, nos tenemos que refrescar la mirada porque quienes es nuestro centro y nuestro interés siempre van a ser los niños y niñas. En función de ello, vamos a tener este encuentro en la tarde, ¿sí? No es solo porque ustedes tienen que refrescar sus capacidades, recordar algunas instrucciones tal vez que tienen que ser revisadas sí o sí, pero básicamente estamos aquí por todos los niños y niñas que se encuentran en nuestras escuelas. No nos moviliza nada más esta tarde que el beneficio de todos ellos. Esta es la agenda que vamos a ver en este PPT, los principios y los criterios para tener en cuenta en la aplicación de los protocolos, los conceptos. Eso es súper importante que ustedes lo tengan claro, ¿no? Si no tenemos claro el concepto de lo que significa cuando yo tomo la cartera de la directora Ana y la lanzo hacia la pared en un afán de ser prepotente con ella, ustedes en ese momento tienen que tener mucha claridad qué significa ese acto de violencia sobre la directora Ana. ¿Es un acto de violencia verbal, física, de acoso? ¿Es bullying? Entonces, si yo no tengo claro, va a ser mucho más complicado identificar qué ruta tengo que tomar, ¿sí? Hoy día entonces vamos a ver un poco al respecto. Y la presentación del protocolo para la atención. Vamos a ver los principios de acción y de atención en casos de violencia.
El primer principio es la protección para los niños y niñas y adolescentes, ¿sí? Hace un momento me hacían la consulta. Si una niña es agredida en el aula porque el agresor es el docente en el aula, porque ha tenido violencia verbal hacia ella y violencia psicológica, ¿quién debe salir? ¿El estudiante o el docente? Alguna directora me podría decir, por ejemplo, no, pero ¿cómo voy a dejar a la niña en el salón si el profesor va a estar ahí? La tengo que sacar. Ah, pero recuerde, directora, de que usted antes de proceder a sacar a la niña tiene que saber que por el tema de protección de niños y niñas, a quien tengo que retirar es al docente, ¿no? Porque no solamente seguro agrede a esa niña, sino que es propenso a hacerlo con los demás estudiantes, ¿sí? Entonces, el concepto de la protección para niños y niñas es lo que siempre nos tiene que alumbrar. Y eso significa garantizar su bienestar. Y lo otro es manejar el concepto de confidencialidad. Cuando atendemos los casos de violencia, tenemos que tener mucho cuidado con la información que manejamos, ¿sí? Este concepto nos llama a manejar la información en este caso de situaciones de violencia, porque de esa manera garantizamos la protección a los niños. Por ejemplo, solo les planteo un ejemplo de una experiencia. Llega una madre de familia acusando a un niño por un tema de bullying, pero también viene la mamá del niño que causaba el bullying, que ejercía el bullying sobre la otra niña, ¿sí? La directora se entrevista con esta mamá, la primera que llega, porque su niña ya no quería venir a la escuela, y la madre de familia le refiere de que la niña está tan afectada que le ha dicho que se quiere matar. Y esta es la segunda vez que le propone eso. Ya no quiero ir a la escuela, yo me quiero morir, me voy a matar. Entonces, termina esa reunión con la directora, pasa a la mamá del niño que ejercía bullying, y la directora lo primero que le dice es, usted sabe, y de hecho que lo hizo con toda preocupación, de hecho de que no lo hizo con maldad, y se lo aseguro porque yo estaba ahí, lo hizo con toda la preocupación que a ella también la abordaba, y le dijo, lo que su niño está haciendo está causando de que la niña diga que se quiere matar. Entonces, fíjense cómo teníamos a la otra mamá enfurecida, y le llega esta información. ¿Cómo esta información puede causar un doble daño? Porque no sabemos si la mamá que está recibiendo esa confidencialidad de la otra que se fue, lo va a guardar consigo con mucho cuidado, o se lo va a contar a su hijo, y su hijo de repente al siguiente día dice, oye, fulana se quiere matar. Y entonces tenemos que nuevamente, yo los comprendo porque yo también soy docente, ¿sí? Yo sé que muchas veces nos gana el tema de hacer bien las cosas, pero antes de creer que nosotros estamos haciendo bien las cosas, tengo que revisar qué cosa en realidad tengo que hacer. Y sí, la directora en ese momento tuvo esa falta de confidencialidad y se la dejamos dicho, se lo aclaramos. Pero fíjense qué bueno es que ahora nos encontremos para poder decirles a ustedes algo que sale dentro de la conversación entre los estudiantes y las familias. Tenemos que tener este concepto de confidencialidad, de saber de que yo tengo que proteger esa información hasta cuando sea necesario sacarla, ¿sí? Eso nunca lo debemos de olvidar. Ahí pasa algo con la máquina que no quiere leer. Ahora sí. Luego tenemos la intervención eficaz y oportuna. Hemos encontrado algunas escuelas, por ejemplo, donde en el momento en que hemos llegado, porque nos han alertado desde el CICB, ha habido causas anteriores
de que esa chica o ese chico ha expresado de que se está ejerciendo violencia sobre él. Pero ha habido 1, 2, 3, 4, 5. Yo preguntaba, ¿desde cuándo viene esto? Señorita, desde el año pasado. ¡Wow! Fíjense que no fuimos ni eficaces ni oportunos en la atención. Entonces, otro de los principios es ser eficaz y oportuno. Además de mirar una intervención sistémica, yo no voy a pensar de que yo como director lo voy a solucionar todo, ¿no? Entonces, si yo tengo una mirada muy particular de que yo como director lo voy a mirar y solo yo lo voy a resolver, ya no voy a tener la oportunidad de contar con el SEM, con la DEMUNA, con la Fiscalía. ¿Y qué va a pasar? Se va a traducir en lo que estamos encontrando en muchas escuelas, que todos se lo están guardando para sí. Yo y otras compañeras también hemos encontrado en las visitas de que los colegios llenan formularios internos, ¿no?, para este tipo de acciones de violencia. No llenan nada de CICB ni llevan nada del libro de registro de incidencias. Ellos tienen su propio formato interno. Y cuando a veces pasa esto de las visitas, porque cuando vamos es porque nos han llamado por un tema de emergencia, las mamás nos han sacado los FUT, ¿no?, los registros internos, 4, 5, y me dicen, señorita, 1, 2, 3, 4 papeles, mire, ¿qué han solucionado? Hemos tenido que llegar a este nivel para que recién me atiendan. 4 papeles que yo firmo y que me hacen escribir. Entonces, fíjense cómo la intervención sistémica tiene un sentido. Si yo, como director, veo que existe un tema de violencia y es con el docente hacia mi estudiante, yo no lo puedo resolver solo. Yo tengo que tengo que solicitar un apoyo desde el lado psicológico para garantizar el bienestar de mis niños, ¿no? Entonces, puedo poner a disposición de la UGEL, por ejemplo. La UGEL allí se convierte en un aliado. Pero si creemos de que nosotros lo vamos a resolver, es más complicado, se los aseguro. Luego, hablamos de otro concepto, de que en la convivencia escolar, en la atención de casos, la participación de la comunidad educativa y sobre todo de los niños y niñas es importante, ¿sí? Hemos encontrado escuelas donde los niños no participan nada, donde no se les escucha nada, y justamente han sido focos de temas de violencia, ¿no? Porque se han escondido, porque como nadie los escucha, como no tienen esta cultura de la conversación, se han callado. Entonces, el tema de que los niños participen, de que dialoguen, que puedan venir a la dirección amicalmente y conversar conmigo sobre cómo se sienten, qué les está pasando, o simplemente para saludar o para saber que tienen una idea que quieren proponer, les aseguro que esa escuela tiene mucho más herramientas para enfrentar temas de violencia que las otras escuelas donde están mucho más cerradas. Luego tenemos el respeto y la valoración de la diversidad. Esto es súper importante. Yo siempre les digo a las personas con las que nos reunimos, no hablemos de temas de inclusión, porque cuando miramos un concepto de inclusión, hablamos de que existe un grupo que puede ser el principal y existe un grupo que está fuera de ese grupo principal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Incluirlos, ¿no? Ahí funciona el concepto de inclusión. Eso quiere decir de que hay personas que, entre comillas, podemos decirnos normales, y existen afuera otras personas que son diferentes. ¿Y por qué no puede ser al revés, no? ¿Por qué nosotros no nos incluimos a su grupo de ellos? ¿Por qué estamos pensando que ese grupo se tiene que incluir al nuestro? Creo que es mejor, y la propuesta que trae el Ministerio es mirar desde el lado de la diversidad. Entonces, cuando miro en la diversidad, miro que la profesora Ana hoy usa pantalón y que yo estoy usando falda. Que el profesor es canoso y que yo me pinto el cabello. Que el profesor es mucho más alto que yo y yo soy más bajita. De que unos somos gorditos y hay otras personas que son más delgadas que nosotros. Hay unas que se trasladan usando los pies. Hay otros que se trasladan sobre ruedas.
Hay unos que usan los pies para pintar porque no tienen manos, ¿no? Pero si yo miro desde esta mirada de la diversidad, no encuentro diferencias, solamente encuentro cuerpos diversos, que pueden ver, que no pueden ver, que tienen una edad de 30 pero están pensando como de 20 o de 15. Si vemos desde el lado de la diversidad, lo único que encontramos son personas diversas. No encontramos personas diferentes, con habilidades diferentes. Ahora, hay otro concepto que ustedes tienen que también anotarlo ahí. Es la no revictimización. Esto tiene que ver con el tema de la protección de los niños y niñas. A ver, por ejemplo, yo les cuento el caso muy fresquito, de una escuela de la semana pasada que visitamos por un tema de acoso sexual del profesor tutor a su niña de 12 años. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos, encontramos a los familiares y a los padres de familia afuera, ¿no? Reclamando que queremos hablar, que tenemos que saber qué ha pasado, con toda razón. Mientras nosotros hablábamos con el padre de familia, las familias estaban afuera y dijimos, ya terminamos de hablar con el papá, vámonos con todas las familias a conversar. Y en ese momento se acerca la niña y nos da el alcance dentro del salón. La niña que había sido acosada sexualmente, fuerte, ¿no? Le habían enviado pornografía, mensajes de texto, detrás de los exámenes le ponían mensajes, era bastante fuerte. Y la niña, y tocamientos en su cuerpo también. La niña me da el encuentro y estábamos los papás en círculo y se para y me dice, he venido para dar mi testimonio, porque es necesario que yo dé mi testimonio, ¿no? Me dice. Ya había pasado por el médico de medicina legal, tenía su cita en la tarde con psicología, ya con el papá había hecho la denuncia a la policía. ¿Qué nos tocaba hacer? Tenemos a la niña acá y nosotros todos aquí porque somos los padres de familia. Y la niña nos está diciendo, es necesario que yo me quede para dar mi testimonio. ¿Cuál sería la respuesta? No, ¿verdad? ¿Y por qué no? Es para no revictimizar. Y ¿saben lo hermoso que pasó en ese momento? Es que las familias, bueno, yo le dije, ¿sabes, corazón? No es necesario que te quedes. No es necesario que vuelvas a contarnos porque ya tu papá nos lo contó. Y es suficiente para creerte. Yo te creo. No hay necesidad de que me lo vuelvas a contar. Yo te creo. Y le pregunté a los papás, ¿ustedes papás consideran de que todos le creemos a Camila o hay alguno que no le cree? Y todos los papás dijeron, no, Camila, todos te creemos. Y para ella fue tan acogedor eso, me abrazó y se puso a llorar. Me dijo, gracias señorita por ayudar. Y le digo, corazón, todos te vamos a ayudar, no solamente yo. Fíjense, este concepto de no volver a decirle al alumno que nos cuente, que viene la profesora de tutoría, ¿qué ha pasado? Que te cuente. Viene la directora, ¿qué ha pasado? Que le cuente. Viene el psicólogo, que le cuente. Suficiente con enterarnos en temas de violencia sexual que la estudiante comentó y ya dio su versión a una de las personas, como para poder decir, es suficiente, ¿no? Si ya habló con la tutora y esto ha pasado y es suficiente con la versión, automáticamente nos toca elevar los protocolos. Vamos, lo importante que es reconocer los tipos de violencia. Está la violencia psicológica, que es toda acción u omisión que cause o pueda causar daño psicológico, trastornos, y pueden ser considerados dentro de esto también las privaciones. Allí los tenemos. Puede ser verbal, puede ser de aislamiento, de intimidación, de ciberbullying, usar las redes, ¿no? El tema de la web, y el acoso escolar o el bullying. Es importante de que ustedes manejen esos conceptos. La vez pasada también encontramos una escuela donde la directora no lo podía diferenciar. Me decía, no, es un caso aislado, ¿no? Pero cuando conversamos con
con el coordinador sí estaba informado de todas las veces en que este niño ejercía la violencia sobre su compañero. Entonces ahí, cuando hay una persona que ejerce permanentemente una violencia contra una persona, ¿qué es? Verbal, aislamiento. Cuando una persona ejerce violencia planificada, sistemática sobre una persona, es bullying. Tenemos la violencia física, que es todo acto de conducta que puede causar daño a la integridad corporal y a la salud de los niños y niñas. Por ejemplo, puntapiés, puñetes, coscorrones, jaladas de cabello, mordeduras, reglazos, correazos, empujones. ¿Sí? Entonces, tenemos que identificar. Incluye también un maltrato por negligencia. También tiene que ver ahí el descuido y la privación de las necesidades básicas. Muchas veces hemos encontrado escuelas donde el director nos ha hecho la consulta, ¿no? Pero este niño es así porque nadie lo atiende, ¿no? La mamá brilla por su ausencia, el papá nunca está. Entonces, allí tenemos que ver que ese niño, a pesar también de que haya ejercido violencia, ser violentador, se encuentra en un estado de negligencia y tenemos que actuar también sobre él. Tenemos la violencia sexual, que es todo acto de índole sexual propiciado por un adulto para su satisfacción, ¿no? O un adolescente también. Ahí están los tocamientos, que son actos de connotación sexual, libidinosos, sin el consentimiento de él o la afectada. Saben que igual, con consentimiento, sin consentimiento, el acercamiento del adulto hacia el estudiante va a ser penalizado, ¿no? Nos ha pasado alguna vez en una escuela donde existía la relación entre la alumna de cuarto año de secundaria con el profesor, ¿no? Con un profesor de computación. Tenían una relación y aprobada por la familia, pero la escuela tuvo que mediar allí, o sea, tuvo que ver, porque efectivamente si la familia está en acuerdo, yo tengo como deber que hacerlo legalizado, es decir, tengo que reportar eso. Ya en el interín podrán referir, efectivamente que la familia ya no va a hacer la denuncia, que no sé qué, no sé cuánto, pero a mí como director, si en la escuela pasa eso, yo tengo que hacer el reporte, ¿sí? Yo de todas maneras tengo que hacer el reporte, aunque la familia nos diga, no señorita, no lo haga porque nosotros consentimos esa relación. Ya, ustedes consienten la relación, pero yo también soy parte de esta comunidad educativa, ¿no? Y yo veo legalmente que la relación entre un mayor de edad con un menor de edad tiene una responsabilidad penal. El acoso sexual, como por ejemplo vigilar, perseguir, asediar, buscar establecer el contacto con una persona sin su consentimiento, ya sea presencial o por actos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, el caso que vimos de la semana pasada, el docente, el agresor enviaba mensajes de textos a la estudiante, ¿no? Permanentes. Tenemos también el tema de violencia sexual como hostigamiento sexual, a través de insinuaciones, propuestas, comentarios o promesas de beneficio a cambio de favores sexuales. La violación sexual, que es obligar a la persona a tener acceso carnal, ya sea vía vaginal, anal, bucal o introduciendo un objeto o parte de su cuerpo, con violencia física o psicológica y sin consentimiento del afectado. Los tipos de violencia escolar, según los protocolos de atención, son 3. Y ustedes lo tienen siempre en el manual de CICB muy clarito. En los lineamientos de la 004 también bastante claro. Que es entre estudiantes, del personal hacia estudiantes y del familiar u otra persona hacia los niños. Entre estudiantes podemos visualizar la violencia psicológica, la violencia sexual. Del personal, la violencia psicológica, físico-sexual. Y por un familiar, de violencia psicológica, físico-sexual, que ya habíamos visto en cada uno de ellos.
Hasta allí yo no les he contado ninguna novedad, porque ustedes lo tienen. ¿Cuál es el lineamiento para poder activar los protocolos de atención? ¿Cuál es el número de lineamiento que marca la política de convivencia escolar, pero que además detalla cuáles son los usos de los protocolos y las herramientas y la ruta de atención? ¿Ese es el lineamiento? La 004, ¿sí? 2018. Eso de todas maneras la tienen que tener con ustedes, porque claro, tal vez no nos vamos a acordar todo al pie de la letra, pero entonces en casos de atención yo tengo que sacar la 004 y buscar, a ver, ¿dónde está? Ah, me toca hacer esto. Ah, esta es la ruta. Hay una guía de atención para la violencia escolar. Pero antes necesitamos mirar unas reflexiones previas, ¿sí? Los protocolos van a ofrecer, el protocolo lo que significa es poder tener una ruta ordenada para poder atender de manera efectiva y oportuna, ¿sí? Porque si no, cada uno haría cosas diferentes, ¿no? Imagínense que tenemos este caso de acoso escolar. A un director se le ocurre y dice, no, lo primero que tengo que hacer es ir corriendo a la policía y denunciarlo, ¿no? Otro dirá, no, primero hay que llamar a la familia. Otro dirá, no, primero hay que sacar al profesor del salón, porque ¿cómo lo vamos a dejar ahí? Y fíjense cómo todas las cabecitas en ese momento, enterándonos de lo que ha sucedido, va a comenzar a tejer ideas. Y todas serán valederas en su momento. Pero para no estar disparados por todo lado, se ha generado una ruta de atención. Y te dice, ¿no? Primero, separa al agresor del contacto cercano a la niña, si es que está en la escuela. Segundo, llama a la familia. Tercero, activa de una vez las denuncias. ¿A dónde vamos a denunciar cuando presenta un caso de violencia sexual? Primero, policía, fiscalía, DEMUNA, SEM, ¿no es cierto? Entonces, se dan cuenta por qué es importante mirar el tema de la ruta. Así ya no se nos escapa nada. Entonces, para el tema de la efectividad, requiere que los directivos se involucren. Felizmente, en estas ocasiones que nosotros hemos visitado, en estas últimas ocasiones, hemos tenido como en medio de todo lo que se siente, porque ustedes dirán, bueno, ya tantas veces que van, de repente ya están medias insensibles ustedes. No, pero en realidad es un dolor con lo que uno sale de la escuela, un agotamiento increíble, porque no hablas de, no sé, del currículo, no estás hablando de lo que le pones aquí o le sacas allá, estás hablando de niños y niñas afectadas, donde tú las encuentras y están quebradas. Y en medio de todo eso encontramos a directores muy comprometidos, directoras súper comprometidas. Dice, señorita, ya envié a la fiscalía, ya le dije al policía, ya, ay, perfecto, director. Ahora lo que tratamos de hacer es, vamos a conversar con las familias. No les puedo negar de que en algún momento hemos encontrado algunos directivos que nos han dicho, señorita, ¿sabe qué? Yo no me quiero meter en eso. Ya el papá hizo la denuncia, ya es suficiente, ¿no? Ya, ¿qué me toca hacer a mí? Bueno, voy a sacar al profesor del aula, pero más no voy a hacer. Ahí entonces volvemos nuevamente a refrescar al director, usted está cayendo en incumplimiento de funciones y es muy peligroso para usted, porque si no lo hace, puede caer una sanción disciplinaria. Entonces ahí recién, pero es que de verdad es desgastante, porque mientras vas atendiendo el caso de violencia, tienes que atender al director para convencerlo de que haga lo que tiene que hacer. Y esto es medio ilógico de pensar, ¿no? Pero nos pasa. Toda intervención para la atención de la violencia debe considerar el respeto por los niños y niñas y los principios de atención, ¿no? Que están en la 004. Eso es otra de las reflexiones previas que necesitamos saber. Esta atención tiene la ruta siguiente, ¿no? Que es acción, derivación, seguimiento y cierre. Esos 4 pasos son los que siempre debemos de cumplir. Primero la acción, esa que decíamos, llama a la familia, separa al profesor. Esas son las primeras acciones, ¿no?
Luego lo otro es la derivación. Ahorita ¿a quién? Necesito con la policía, con la DEMUNA, con el SEM, con la fiscalía. Perfecto. Luego hacemos el seguimiento, tenemos que hacer una planificación para la atención a ese caso de violencia, ¿sí? Y luego hacemos finalmente un cierre. Sí es cierto que dependiendo de cada caso, el CICB nos otorga 2 meses, 3 meses, hasta 4 meses para poder hacer el cierre, ¿no? En algunos casos. El CICB siempre les va marcando la pauta de cuánto es el tema de la acción, ¿no es cierto? Generalmente para temas de violencia sexual solo les da 24 horas y luego de 24 horas se pone en rojo, ¿sí? Vamos a ver los pasos para la atención en violencia. Primero lo que habíamos visto, ¿no? Que tiene que cesar la violencia, es reportar y denunciar a las personas indicadas, a las organizaciones indicadas, orientar y acompañar a la familia, actividades para la protección de la víctima, el trabajo con el tutor. Luego tenemos la orientación sobre los centros de atención, en este segundo momento ya de la derivación. Ahí está la acción, que incluye todo esto, que es lo que habíamos hablado. Cuando nos toca ya derivar, es el traslado de la víctima o el agresor a los servicios. De hecho que es muy penoso, ¿no? Creo que cuando nos tocan este tipo de cosas en la escuela, todos somos golpeados, ¿no? Todos. El seguimiento, que ya habíamos visto que es el acompañamiento, el bienestar a los niños y niñas, lo que pasa es que tengo que emplear no solamente las ideas o las acciones a nivel psicológico, sino a nivel pedagógico también, ¿no es cierto? Si en una escuela, por ejemplo, hubo un caso de bullying, yo tengo que hablar con todos los alumnos porque todos han sido testigos de eso. Entonces no solamente atiendo a la niña que ha sido afectada y al niño agresor, por decir un ejemplo, sino todo el grupo. Siempre les digo a los directores, la disciplina no es individual, la disciplina también es colectiva. Por ejemplo, en este caso de violencia sexual que tuvimos, le decía a la profesora, el profesor ha sido retirado. Felizmente que se diera un día viernes, que sucedió todo esto, nos daba pie para trabajar sábado y domingo y mirar cómo atendemos al grupo para poder sostenerlo, ¿no? Entonces les decía, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es cambiar todo el aula. Saquen los papelotes, cambien los muebles, traigan plantas, que los chicos formen brigadas y empiecen a hacer, yo voy a hacer el área de juegos, yo voy a hacer el área no sé, de plantas, yo voy a hacer el área de tal. Todo el aula tiene que cambiar porque nada tendría que quedar que les haga recordar al profesor, ¿no es cierto? Porque los niños estaban muy enganchados con el docente. Él era el profesor de convivencia escolar en la escuela. Era uno de los más supuestamente queridos en la escuela. Entonces, los niños habían roto en llanto el viernes antes de que él se vaya, ¿no? Estaban en un pánico colectivo todos, porque se filtraron la información entre los niños mismos de lo que el profesor había escrito hacia su compañero. Entonces, había que hacer, ahora lo que toca hacer con esa escuela es trabajar con ese grupo, pero no solo con esta niña, sino con todo el grupo. Y claro, los papás decían, pero señorita, por si acaso, ¿a quién van a elegir de profesor? La subdirectora. Ya, pero subdirectora, que no se atrasen en la clase, porque igual los niños tienen que seguir estudiando. Entonces yo le decía, señora, pero a ver, si a usted le pasa algo muy grave y toca examen, yo le digo, no, venga a dar su examen, siéntese acá y empiece a hacer su examen. ¿Será lógico? No, le digo, lo que trata esta semana de hacer más bien en la escuela es, vamos a mirar un video juntos, vamos a hacer lonchera compartida. ¿Qué les parece si el miércoles todos nos ponemos de acuerdo para salir 1 hora antes al patio y hacer juegos entre todos? Perfecto.
cambiar la rutina de los chicos. No vamos a entrar solamente en clases, vamos a hacer sesiones para que nuevamente se fortalezca lo que se ha perdido. Y los papás entonces ahí con la explicación recién decían, ya, entonces no van a hacer clase todo el día. No, y ustedes también no tienen que estar afuera diciendo, uy, ya no es clase, a ver, te han dejado tarea. Ahora no vale. O sea, no, esa actitud no puede suceder, ¿no? Más bien, deleguen una comisión para que averigüen cómo van a hacer esta semana y en qué ayudan los papás, qué hay que mandar, qué se puede hacer. Entonces, ahí hacemos el seguimiento, ¿no es cierto? Y seguimos con esto. Hay que tenerle cariño y paciencia a la máquina, ¿eh? Ahí está. Y el cierre ya es la finalización de la atención, ¿no es cierto? Que incluye verificar que haya cesado la violencia, garantizar la continuidad del estudiante, cerrar el caso en el portal SICB. Esto es importante que lo cierre, ¿no? Es importante llamar a la familia y que firme un acta sabiendo de que ya está conforme, de que ya se siente tranquila el estudiante y ellos también. Esto ustedes lo tienen dentro de la 004 y lo tienen dentro de los manuales de SICB también, ¿sí? Que son los protocolos de atención. Allí está todo el detalle. Y ustedes tienen que repasar, tienen que leer. Del personal, por ejemplo, los estudiantes, ahí vemos qué acción se tiene que tomar, cuáles son las medidas correctivas que se tienen que tener en cuenta, de un familiar a otra persona. Aquí siempre viene la consulta, ¿no? Dice, señorita, si un familiar agrede y está mandando agredido a este niño, ¿yo lo tengo que reportar en el SICB? No, ¿no es cierto? ¿Qué me toca hacer ahí? Oficiar hacia el Ministerio Público, hacia la DEMUNA, la denuncia para que puedan citar a las familias, ¿no es cierto? Entonces, no corresponde elevarlo al SICB ni al libro de registro de incidencias. Lo que corresponde es oficiar, ¿no? A la DEMUNA, al CEM, dependiendo de cuál es el caso. Acá ustedes tienen los instrumentos de apoyo y eso lo tienen que tener también con mucha claridad. Primero, un instrumento de apoyo es el libro de registro de incidencias. Fíjense lo importante que es este documento. Solamente les digo, este docente agresor de esta escuela le ha llamado a la directora para decirle, directora, usted me tiene que entregar a mí el acta de la denuncia y el registro de SICB. El agresor le pide a la directora esto. Entonces, obviamente, a la consulta le digo no. O sea, lo que usted ya hizo es el lunes fue, porque ya el viernes no nos daba, porque hemos salido como a las 6 de la tarde y ellos se quedaron más tiempo todavía en el colegio. El lunes fue a la notaría, la directora, porque le recomendamos, directora, mande la resolución de disposición de cargo a la UG vía notarial. Usted vaya a la notaría con el número de DNI y con la dirección de DNI y notifique a esa persona. Usted ya no tiene nada que ver con ese profesor, ¿no? Porque ya está a disposición de la UG. Entonces, si ese profesor viene y le pide a ella documentos, ¿qué tiene que hacer la directora? Eso, mándale a la UG. Es lo que le hemos dicho, ¿no? Directora, usted ya no es la persona encargada del docente, ahora es la UG. Pero la UG todavía no le ha dado, dice que todavía no, como se tarda mucho, tendrá que esperar. Quien le tiene que solicitar es ahora la UG, ¿ya? Toda la UG. Ustedes ya no pueden entregar ningún documento, ¿sí? De repente puede suceder de que solicite, dígame el caso del SICB. Bueno, profesor, usted puede mirar que la denuncia ha sido de tal código de atención. Eso pueden dar, ¿no? Porque ahí en el SICB esta persona no va a hacer nada, porque no tiene acceso. A él le bloquearon la cuenta porque era el docente encargado de convivencia. Si por A o por B a ustedes les pasa que el docente encargado de convivencia ha ejercido violencia y está siendo visualizado como agresor, tienen que automáticamente cambiarle la cuenta,
¿sí? En la plataforma de CICB, en configuración, entran allí y eliminan. Ustedes tienen la opción de subir o eliminar. Automáticamente eliminan y por si acaso le cambian el número del acceso, ¿no? La contraseña también de la plataforma. Ahora todos los documentos que van a solicitar son desde la UGEL. Por ejemplo, si eso le está solicitando desde la UGEL, sí es necesario de que él adjunte, mire, a mí en la UGEL me están pidiendo estos documentos y yo necesito de que usted me los alcance. Eso sí es válido, pero bajo la responsabilidad de que hay una solicitud de la UGEL, ¿no? Ahora, hay documentos de que él sí puede recoger, pero igual siempre hay que mirar en consulta con la UGEL, con el especialista, para ver si efectivamente es el documento que se puede entregar, ¿sí? Si tiene alguna duda. Luego está el formato de denuncia, que está en el mismo decreto, ¿sí? En el decreto que ustedes tienen está el formato de denuncia. El acta de compromiso va a ser subido al portal de CICB, la ficha de derivación también responde al portal CICB, la ficha de seguimiento y el acta de denuncia. Aquí ustedes deben de saber cuando existe una violencia en específico, se le aplica tal protocolo, ¿sí? Por ejemplo, en el protocolo 6, en el protocolo 3 y 4, nos dice, por ejemplo, qué acciones tenemos que tomar, ¿no es cierto? 3, 4 y 5. Primero, convocar a los padres, reportar en el libro de registro de incidencias y en el portal CICB los instrumentos de denuncia, ¿no? Que son oficiar a la UGEL, al Ministerio Público, y su plazo es de 24 horas. Los protocolos 3, 4 y 5 son de violencia ejercida de docentes hacia estudiantes. La derivación, como ya habíamos visto, también existe lo que es la plataforma CICB, y es algo que nos estaba preocupando. Hoy día venía justo de una reunión con la DREL y decíamos, algo está pasando, porque existen plataformas y las rutas están explícitamente dadas, mencionadas, graficadas incluso, pero pasa algo con los directores que no están, muchos de ellos no están cumpliendo con lo que en realidad la ruta de violencia necesita, ¿no? Y una de las cosas es usar la plataforma CICB, es usar el libro de registro de incidencias. Y siempre es algo que permanentemente vamos con el discurso y la reflexión con los directivos. Aquí se trata no solamente de llenarnos de papeles administrativos, porque yo siento que la mirada más va por ahí, ese temor. Uy, ahora voy a hacer toda esta ruta, me piden actas, tengo que subir, tengo que escribir, Ya, pero es que eso es necesario para fortalecer toda una cultura de la denuncia, del reporte. Siempre le digo a los directores, si existe una cultura de reporte, todos los estudiantes saben de que si haces algo frente a tu compañero, a tu profesor, a quien sea de la comunidad educativa, vas a tener que pasar por una ruta de denuncia. Igual, o sea, si existe un docente proclive al tema de la agresión, les aseguro que si saben de esta ruta de denuncia, van a dar 2 pasos atrás para poder ejercer esa violencia. La van a pensar 5 veces a 10 veces antes de hacer esto, porque saben de que los niños lo van a denunciar, de que los niños no se van a quedar callados cuando los toquen, cuando los docentes los golpeen o los discriminen. La cultura de reporte es muy necesaria. Últimamente ya hay muchas personas que elevan teorías, ¿no? Y dicen, ahora los casos de feminicidio se han incrementado, o de violencia sexual, de denuncias de las mujeres maltratadas, se ha elevado porque justamente los medios han hecho tanta propaganda y ahora los hombres ya le pegan más a las mujeres, pues porque ya, si es algo validado, parece que la violencia es validada, ¿no? Y yo le decía, creo que no es tanto por ahí.
Desde las épocas en las que, de hecho, que nosotros éramos niños, la violencia hacia la mujer estaba permanentemente, pero oculta, ¿no es cierto? Y si hacías algo, querías decir algo, no, pues la sociedad ni siquiera te daba la opción de que lo digas, ¿no? Porque eres la mujer casada, porque además tienes a los hijos, ¿no? Y te debes al esposo. Todos estos años de silencio se han reemplazado por todos estos años en que las mujeres ahora se empoderan y dicen, no, este hombre es un golpeador, yo lo denuncio, ¿no? No, me está humillando, yo voy y lo denuncio. Y pareciera que se ha despertado esta cultura de reporte y los casos efectivamente se han visibilizado. Yo no creo que hayan aumentado necesariamente. Yo lo que creo es que se han visibilizado. Ya las personas o las mujeres, como todas nosotras, no sé cómo les va a ustedes, pero ahora es mucho más fácil que antes. Ahora, en protocolos de la Policía Nacional está atender los casos de acoso callejero incluso, ¿no es cierto? De acoso verbal, ¿cierto? El acoso callejero ya está penalizado, estipulado para un tema de atención. Entonces, hemos llegado a colegios donde la plataforma Sí se ve era desconocida para las familias y más aún para los estudiantes. Nosotros, directores, tenemos que socializar esta plataforma y decirles, familias, ustedes lo pueden usar, niños, estudiantes, ustedes lo pueden usar. Allí tienen la llamada telefónica y hay uno de WhatsApp también para poder hacer las consultas, ¿no? No solamente llamo para hacer las denuncias, puedo llamar también para hacer consultas. Bien, esto ha sido este primer momento donde nos hemos encontrado con el refrescar de todo lo que son las rutas de atención. Yo quería mostrarles este documento de aquí, el Manual de Régimen Disciplinario para los Directores de Instituciones Públicas. Directores, esto de aquí es la luz, ¿ya? Cuando ustedes tengan un caso de atención, aquí ustedes se van a reforzar con todo lo que les corresponde a ustedes como directores. Es abuso de autoridad, no sé qué, no. Es mi función, acá está, aquí está en mi manual. Lo pueden descargar del mismo ministerio. Miren, el capítulo 1, régimen disciplinario en la carrera pública, el régimen para el personal administrativo y auxiliares, para la prevención y protección de los estudiantes. Ahí está también todo lo que hemos visto, ¿no? La presentación de denuncias, los modelos de documentos, eso es súper importante. ¿Ya? Aquí está cómo formulamos el acta, cómo formulamos la resolución directorial de sanción, la comunicación de medidas preventivas por separación. O sea, este documento, como les digo, para ustedes es la luz. Si es que no lo tenían, ahora descarguen, hagan lo suyo, bajen, ¿sí? ¿Hay alguna consulta en estos temas de la ruta de atención? Vamos a pasar ahora a lo que es el tema de la disciplina positiva. El tema de la disciplina positiva es un enfoque con el que los enfoques son la forma en cómo miramos algo. Es como ponernos unos lentes y poder mirar con esos lentes. A ver, me pongo los lentes de enfoque derecho. Entonces todo lo que veo es respecto al tema de enfoque de derechos. Nosotros estamos desde el Minedu promoviendo el tema de la disciplina positiva, ¿sí? Y justamente es algo que me parece complementario a cómo nosotros vamos a abordar los temas de violencia en nuestras escuelas para prevenir. En primer lugar, en las escuelas, ustedes bien lo saben, no solamente trabajamos la mente de los niños, sino miramos también el tema emocional y trabajamos con la mente y el corazón de los niños, ¿sí? Y de las niñas y de los adolescentes. Y tiene que estar como en una balanza, ¿no?
No podemos dar tantos aprendizajes y dejar de lado la parte emocional, ni tampoco al revés. Básicamente lo desarrollaron estas dos personas que pueden ustedes consultar y ver toda la bibliografía al respecto, que es Jane Nielsen, y justamente estas dos personas están viniendo en este mes al Ministerio de Educación y espero que podamos tener algunas retroalimentaciones al respecto, ¿no? Es un conjunto de principios, la disciplina positiva, que está orientada a desarrollar el respeto y las habilidades socioemocionales entre los estudiantes y entre toda la comunidad educativa. Tiene 10 principios y estos principios ustedes lo conocen porque está dentro de nuestra formación como docentes, ¿sí? Tenemos el principio donde todas las personas tienen derecho a la equidad y al respeto por igual. Este es el enfoque de derechos, ¿no es cierto? Entonces, el primer principio es súper importante. Si en mi institución educativa yo no lo estoy practicando, este principio sí o sí tiene que valerse, tiene que estar apareciendo en mi escuela. Recuerden que los principios son como estas columnas que tenemos acá. ¿Qué pasa si quitamos? Yo le digo al director de Guadalupe, director, quíteme, no sé, un par de columnas aquí y otro par de por allá. Y me hace caso, en la locura. ¿Qué pasa? Más probable que por aquí se nos desplome, ¿no? Por aquí también se nos caiga. Entonces, lo que tenemos como concepto de principios son aquellas cosas innegociables, que eso no nos puede faltar, que tampoco nadie me va a decir, oye, cámbialo, ¿no? No veas a todas las personas como que tienen derechos, mejor solo a los grandes, ¿no? A los que van a salir, a los de secundaria, pero los más chiquitos no, porque no saben, ni cuenta se dan. Entonces es innegociable. No. Yo por el enfoque de derechos tengo que saber que todos los niños y niñas y adolescentes merecen respeto. El principio 2 es el enfoque positivo. Este enfoque positivo nos invita a pensar de que siempre vamos a tender a mirar, o tendríamos que tender a mirar hacia lo proactivo, ¿sí? Mirar entonces que el foco de atención es la fortaleza de los chicos, no tanto sus debilidades, sino más bien sus fortalezas, y que sus debilidades yo las voy a convertir en oportunidades, ¿sí? Entonces, este enfoque positivo se construye, no aparece, no es mágico, se va construyendo desde las fortalezas, los recursos y las posibilidades que encontramos en los niños y niñas. El principio 3 nos dice, tenemos que recordar que es innegociable que el ser humano es un ser social. Por lo tanto, yo no puedo pensar de que el docente, si se cierra con su aula, por ejemplo, la profesora Teresita, ya, entra a su primer grado, cierra su puerta y hace con los chicos lo que ella mejor le parezca, ¿no? Pero nunca coordina, nunca hace participar a sus niños con las otras aulas. Entonces, ¿cómo miramos ahí el tema de la educación? Que el ser humano es un ser social, si solo lo apartamos. Nosotros tenemos que hacer que todos vayan socializando, ¿no? Yo creo que es muy importante que ustedes consideren y revisen el trabajo por ciclos. A veces nos gana la mirada y decimos la primaria, la secundaria, pero los ciclos existen por algo, ¿sí? O sea, miramos a los más bebitos de 0 a 3, ¿no es cierto? Que pertenecen a ¿qué ciclo? Al primer ciclo, ¿no? Y lo sabe Lita y lo sabe Marta, que tienen a sus bebés chiquitos en las cunas y las guarderías. Después tiene el segundo ciclo, ¿no es cierto? Que son los niños que ya los recibimos entre los 3 y ¿qué tiempo? 5 años, ¿cierto? Y luego tenemos y vamos siguiendo y creciendo por ciclos. O sea, no hablamos de grados, hablamos de ciclos, porque en cada ciclo los niños van teniendo características diferentes, ¿sí?
Entonces, si yo miro desde el proceso de los niños, tengo que ver que los niños van a responder a una sociedad. Y la escuela es una sociedad en chiquito, ¿sí? Luego tenemos el principio de que la conducta tiene un propósito. Y pertenecer y sentirnos importantes es clave, ¿sí? Este sentido, este principio 4, que la conducta tiene un propósito, es poder darnos cuenta de que efectivamente lo que realiza una persona tiene una explicación, ¿no es cierto? Responde entonces a vivencias, acciones que haya tenido esa persona. Entonces la conducta siempre va a tender a tener un propósito. El poder pertenecer, el poder sentirnos importantes, por ejemplo, ¿no? Por más incluso que la conducta pueda ser negativa. Por ejemplo, imaginemos, teníamos un niño que se llevaba las cosas, todas, ¿no? El borrador, y su necesidad de este pequeñito era siempre de cubrir esos vacíos y que su cuerpo lo exteriorizaba, ¿no? Entonces uno olvidaba cualquier cosa y ya se lo guardaba. Y era rapidísimo, se lo metía en la mochila y desaparecía en la mochila, ¿no? Y vamos a ver cómo llegábamos a la mochila, porque tampoco es, abre tu mochila que quiero ver lo que tienes. No puede ser así, ¿no? Teníamos que mirar la reflexión, algo ha pasado porque hemos dejado aquí tal cosa y mira que no lo encontramos. A ver, cada uno revisa sus mochilas, a ver, vamos mirando. Teníamos que abordarlo desde una mirada más comprensiva porque sabíamos de todos los problemas que este niño pasaba en casa. Pero su conducta estaba centrada a poder llenar vacíos, ¿no? Por más que esa conducta sea negativa, nosotros tenemos que considerar que es un principio y que la conducta de ese niño nos daba el mensaje de quiero estar presente, quiero que me reconozcas, ¿no? Quiero que alguien me mire como un ser valioso, porque en casa había muchos problemas. Existe el principio 5 que tiene que ver con la lógica privada. Y eso es algo que ustedes también tienen que seguir refrescando en sus escuelas. Es un poco lo que contábamos en el primer bloque, donde hablábamos que el director, la directora, tratando de solucionar con la mejor intención, de hecho, le proponía a la madre de familia ideas, ¿no? Es más, o sea, por ejemplo, en un momento le mencionó la iglesia. O sea, me parece perfecto si es que uno le pregunta a la madre de familia si es que le permite a ella darle un consejo, ¿no? Usted es católica, preguntarle algo al respecto para poder yo aconsejar algo al respecto. Pero la mamá estaba muy enfurecida, hablaba, y la directora lo que le refería era, tiene que ir a la iglesia, ¿no? Vaya a la iglesia tal, le decía, y converse con el padre tal. O sea, sí es válido, y es válido por ese principio 5 de la lógica privada, de que todas las personas, cuando tienen una posición, es valedero. Yo no puedo decirle a la profesora, no, usted está equivocada. A esa directora, no, directora, usted está equivocada. No, porque dentro de su lógica privada, la preocupación para abordar a la mamá era mandarla a que tenga consejería con el sacerdote. Pero fíjese que no era el momento, no era el espacio. Teníamos primero que calmar a esa mamá y además preguntarle si siquiera es católica o si desea que le demos un consejo que le va a hacer bien a ella, ¿no? Entonces, nosotros con esa lógica privada vamos a pensar siempre y permanentemente de que si una persona tiene una postura diferente a la mía, yo la tengo que respetar. Por más de que yo sepa que esa persona supuestamente está equivocada, pero tiene una lógica para ella pensar de esa manera. Después la revisamos, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, con la directora, le explicamos, directora, primero tenemos que resolver esto. Primero escuchar y después preguntar.
¿no? Usted es católica, imagínense que era evangélica, imagínense que era budista y la estamos mandando a la iglesia con el padre tal. No era, ¿no es cierto? Pero si era muy católica, ese consejo estaba bien, pero no era el momento en ese momento, solo eso, ¿sí? Y había que sentarse desde la lógica privada a pensar que esa directora tiene razón, pero en este momento no tocaba hacer eso. El sentido de comunidad es la base de la salud mental. Eso es otro principio que es parte de mirar la convivencia escolar como un conjunto, como un ser social. La escuela es un ser social, así grande, ¿no? Unos serán más chiquitos, pero todos se fortalecen dentro del concepto de lo que es la comunidad. Otro de los principios es la autoeficacia, la base de la autoeficacia en la autonomía. Este principio es básicamente la autonomía. Y yo les digo con mucho cariño, directores, de que la autonomía es la pieza clave para que tu gestión en la convivencia escolar sea la positiva, ¿sí? Porque la autonomía te hace reflexionar desde que yo tengo derechos, pero también la otra persona los tiene. Desde que yo asumo reglas, pero no porque me las da la profesora o la directora, sino porque de verdad hay que tener lógica. O sea, yo no me puedo disparar en el salón, no, porque acá hay acuerdos, hay reglas. Y no porque me la hayan dado, sino porque yo la construyo, ¿no? Todos hemos aportado para los acuerdos. Entonces, si nosotros manejamos el tema de la autonomía, les aseguro de que les va a funcionar mucho mejor que luego y posteriormente siendo punitivos, ¿no? Porque cuando generamos a chicos que no son autónomos, entonces les pedimos, oye, vamos a hacer una asamblea, y los chicos se disparan para todos lados, ¿no? Y le decimos, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no nos acompañas acá? Siguen corriendo y trasladando. O sea, lo punitivo no es amigo de la convivencia escolar en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir generando? Mejor la autonomía, ¿sí? La autonomía es una pieza clave y además no se construye en la secundaria. Ahí sí les tengo que dar esa muy mala noticia. En la secundaria ya no podemos generar autonomía como la podemos generar desde los primeros grados. En secundaria lo que vamos a tratar de hacer es reparar y tratar de construir autonomía. Porque ya tenemos chicos de 15, de 16, de 13, de 12, que tienen todo un concepto diferente de cómo convivir. Pero si trabajamos con los más chiquititos, los chicos en realidad están aprendiendo a que los lápices se comparten, a que si yo me llevo el tajador, el lápiz de otro, como dice que no es mío porque ahí no está mi nombre, lo devuelve y te lo devuelve, ¿no? La autonomía te hace sobrellevar un montón de cosas y la aprendes desde pequeñito y la refuerzas siendo grande, ¿sí? Pero ya cuando eres grande, ya te queda como ir reparando cosas, ya no desde el inicio. Luego los errores son oportunidades. Ya a este ni le vamos a dar la vuelta. Ustedes sí lo saben, ¿sí? Ver que el error no es un acto fallido, terrible, no. Miramos entonces desde que te equivocas, momento de aprender, ¿sí? Momento de aprender. No hay forma de que no aprendamos de esto. El principio 10 nos habla de enfocarnos en las soluciones. Cuando la leche está derramada, no hay forma de decir quién la derramó. Nos toca en ese momento decir, a ver, ya, nos hemos enojado todos, contemos hasta 10, tenemos este panorama, ahora busquemos soluciones, ¿sí? Después seguimos un poco lamentando, ¿no? Se dicen, pero miren todo lo que tengo que trabajar porque Juliano, sí, ya, está bien, lamentarse, quejarse está bien, pero tenemos que buscar soluciones, no nos podemos quedar en la queja. El otro día estaba en una escuela y les decía yo a los docentes y a los directores, cada vez que cuando una persona trate de acercarse con una observación, ¿no?
todos los que venimos a ser escuchados, tenemos que traer también una solución, ¿sí? Y no porque quiera ser yo la directora que me quiero llevar fácil el trabajo, sino porque necesito que tú pienses qué alternativas me das, porque yo tengo las mías como director. Cuando tú me cuentes, yo ya tengo toda mi lista seguro de cosas que se van elaborando en mi cabeza. Pero si yo te la doy a ti, no hay chiste, ¿no? Cuando tú vienes y te dices, directora, mire, usted, no sé, no ha considerado tal cosa. Ah, soluciones. Ah, yo creo de que la próxima vez tenemos que hacer un anda para que no se olvide de lo que yo digo. Y también podría ser que se graben las reuniones, no sé. O que de todas maneras lo escribamos de frente en tal lugar para que no se olvide. Ah, perfecto. Mire, yo tengo otra solución. Yo creo de que usted me tiene que anticipar las cosas para que no sean de último momento y estén en la agenda. Eso es uno de los aspectos. Otra cosa puede ser, coincido con usted en hacer un acto. Ahora, entre las soluciones que usted propuso y las que yo le estoy dando, ¿cuál nos parece mejor? Ah, el acto. Perfecto. Vamos a mejorar con el acto. Pero nosotros tenemos que hacer el ejercicio de enfocarnos en las soluciones y no quedarnos enfrascados en el tema del nudo de la queja o de reclamo, ¿sí? Entonces, si consolidamos todo esto, tenemos unos principios iniciales que son 10 y unas herramientas que nos presenta la disciplina positiva. Una de las herramientas, ¿no? Recuerden que primero son los principios, esos innegociables. Es como ir con nuestro implemento, ¿no? Cuando vamos a la playa, ¿qué llevamos? La ropa de baño, el bloqueador, la gorra, ya. Con todo eso me voy a la playa, ¿no es cierto? Igualito. Para poder conducir mi institución educativa desde una mirada de la disciplina positiva, me tengo que poner el enfoque de derecho, las soluciones, todo tengo que poner. Todos los 10 lo tenemos que llevar con nosotros. Pero además, miramos estas herramientas. Uno, es entender el cerebro. El sistema límbico, donde se guardan las emociones y la memoria, si una persona viene agresiva, su corteza cerebral está levantada, así, y sus emociones están desvestidas. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Volver a que su corteza cerebral se vuelva a estabilizar y tape sus emociones, ¿ya? ¿Y cómo hago eso? Ah, entendiendo primero su cerebro. Esta mamá está en pasiones, está con su corteza desvestida total. Entonces yo no la puedo atender en ese momento. O sea, hacer la ruta. Yo lo que tengo que hacer es escucharla y con mucha paciencia, ¿no? Y nos dirá, ¿qué hace allí? Si no está haciendo nada, ¿no? No me soluciona nada. Mamá, vamos a ir. ¿Dónde prefiere usted que conversemos? Yo prefiero de que nos vayamos al parque, por ejemplo, no al jardín, al huerto. O vamos un momentito, vamos a pedir un vaso de agua para que usted se pueda calmar. Yo la voy a atender de todas maneras, pero lo que no puede suceder ahora es que nos pongamos a hacer cosas porque yo necesito de que usted se pueda calmar. Yo la voy a atender, yo voy a estar acá. Cuando volvemos a conectarnos con ella, entonces nos vamos a dar cuenta de que empezamos a tener una conexión con ella y volverá nuevamente a su estado original, ¿sí? Ya no al estado desmedido. Pero para eso es importante reconocer el cerebro, para ver si esta persona está desbordada. Ah, yo no puedo ahorita atenderla de esa manera. O sea, sí la voy a atender, pero le escucho, ¿sí? Tampoco corresponde entonces abrirme yo de la corteza cerebral y empezar a gritarme con la docente, con la madre de familia, porque ahí nos encontramos dos cerebros desvestidos y que empiezan a confrontarse. Ustedes tienen la información, tal vez las familias no las tengan. Entonces, las confrontaciones de ¿qué le pasa, señora? ¿Qué se ha creído? Acá se respeta.
No podemos, porque esa mamá está en una circunstancia muy diferente a la nuestra. Luego tenemos el control de comportamiento, que es un poco referido a lo que habíamos visto con el cerebro. Esto es súper importante. El ser amable y firme a la vez es una de las condiciones de las herramientas de la disciplina positiva. Tenemos que ser amables con las personas, pero también tenemos que demostrarles firmeza. ¿Está bien? No quiere decir, por ejemplo, que exista algún alumno que está un poco descontrolado en su conducta y yo lo deje y simplemente sea amable y le diga, sí, bueno, está bien, pues ahora no puedes hacer tu tarea, pero ya cuando estés listo para hacer tu tarea ya te sientas. Y el chico sigue haciendo la macana. No, lo que corresponde es, oye, está bien, yo sé de que algo ha pasado, por eso estás intranquilo, pero lo que toca hacer ahora es la tarea. ¿Qué te parece si la trabajas conmigo? Porque creo que con los amigos no estamos encajando, algo está pasando, ¿no? Entonces, yo le digo a él que lo que hay que hacer es producir en ese momento, porque si no, él va a seguir haciendo lo que desea, pero se lo digo en un tono amable y me conecto con él. Eso es otro de los puntos que vamos a ver. Bueno, ahora vienen los cumplidos. Es necesario hacer cumplidos, ¿no? Por ejemplo, gracias por el tiempo que por ejemplo, creo que el cumplido de la tarde va a ser gracias por haber venido a este espacio y haber estado tan atentos, ¿no? En realidad, siendo esta mecánica como está, no da mucho el tema para la participación. Tenemos la conexión antes que la corrección. Esto es súper importante. Antes de corregir, yo tengo que conectarme con la otra persona, ¿no? La vez pasada estábamos en una institución educativa donde un chico estaba conversando con la directora y el subdirector, académico creo. Se volteó y el chico ni se sentaba, estaba caminando creo. Y le dijo al director una grosería. Y yo dije, wow, ¿y ahora qué va a pasar? Se dieron cuenta de que yo estaba y entonces dijo que se vaya con el auxiliar. No, llévelo con el auxiliar. ¿Cómo quedó ahí la directora y el coordinador académico? Teníamos que ser amables y firmes con ese chico en ese momento, pero también había que conectarse, porque ese chico daba vueltas por todos lados, ¿no? Lo único que quería era irse y le salió la grosería. Yo creo que allí con él era, vamos a conversar solos tú y yo, porque yo estoy muy segura de que cuando tú me veas a los ojos, en realidad, mírame, mira, ¿me ves? Yo soy Isabel, yo estoy muy segura de que lo has dicho sin pensar. Que cuando lo has dicho, estás más enfurecido que pensando a quién se lo dices. Entonces vamos a conversar contigo sobre eso. Vamos, hay que salir de aquí. Y nos saldremos y daremos la vuelta. En ese momento yo estoy muy segura de que ese chico empieza a sentir la conexión con ustedes. Y en vez de mandarnos a la porra nuevamente, se volverá nuevamente a conectar y a decir disculpas o a creer de que efectivamente cuando dijo eso estaba equivocado, ¿no? Entonces, nuevamente les pido considerar la conexión antes de la corrección, ¿sí? Validar los sentimientos. Siempre es bueno ponernos en el lugar del otro. Decirle, yo te comprendo, porque yo también, si a mí me pasase ese caso, yo me sentiría exactamente igual que tú. Yo estoy muy segura de que si aplicamos esta estrategia de validar sentimientos, encontramos una conexión con la otra persona de mucha más cercanía. Las preguntas curiosas. Estas preguntas eran un poco de respecto a alguien trae una queja o algo, le preguntamos, ¿y su solución? Profesor, usted no ha pensado en su solución. Vaya a pensar en la solución y la trabajamos conmigo. Estas preguntas curiosas hacen de que el chico se envuelva en procesos de solución de problemas, ¿sí? Por ejemplo, si alguien se olvidó la tarea, ¿qué es lo más fácil que nos sale a nosotros como profesores? Ya no hagas.
¿no? Anda a sacar copia de lo que te has olvidado. Y nosotros le damos la solución. Y eso no ayuda al proceso de aprendizaje de los chicos. Lo que sí ayuda es cuando él me dice, yo me olvidé la tarea, primera pregunta, ¿qué ha pasado? Y te contestará. Segundo, ¿qué solución traes? Corazón mío, yo tengo que empezar la clase con todos tus compañeros, quédate acá al costadito y anótame en este papelito 3, 4, 5 soluciones las que tú crees. No te demores mucho porque ya vamos a empezar. Entonces en el papel colocaré, le saco copia, me presto el cuaderno de tal y no sé qué. Yo miraré de esas soluciones cuál es la más útil, porque las soluciones que él me tiene que dar tienen que ser útiles, ¿no? Entonces, pero básicamente el ejemplo que les daba se fundaba en preguntarle a los chicos, soluciona, ¿no? ¿Por qué te has olvidado? ¿Y ahora qué hacemos? Preguntamos, ¿y por qué? Nos volvemos como los niños de 3 años o 4 cuando empiezan a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Les ha pasado a ustedes? ¿No? Y les respondes y te vuelven a preguntar, ¿y por qué? Por esto. ¿Y por qué? Así, tal cual niño de 3 años le tenemos que preguntar a nuestros estudiantes o a los profesores mismos, ¿no? Hemos hecho eso, ha pasado esto. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Por esto, por eso. ¿Y ahora qué soluciones me das? ¿No? Las palabras de aliento, distintas de las alabanzas. Las palabras de aliento se van a fijar en procesos, ¿sí? El aliento es un proceso, está mirado a observar el esfuerzo que realizó este alumno respecto a alguna actividad o algo que ha ejecutado y que yo puedo alentar. Diferente de una alabanza, porque las alabanzas son momentáneas y solamente te festeja el producto, más no el proceso, ¿sí? Entonces, si estamos muy acostumbrados a decir, el niño nos trae su hojita y nosotros decimos, ¡wow! ¡Qué chévere! ¡Qué lindo! ¡Qué campeón eres! Y ahí se acabó. Y no le digo, ¡wow! A ver, cuéntame, para que me traigas este trabajo tan bonito, te has tenido que tomar varios días, ¿no? O varias horas, ¿o cuánto? ¿Qué estrategia has empleado para que te salga tan bonito? Lo he pintado así, así. Mira, ¿y por qué no vuelves al grupo y les cuentas cómo te ha salido tan lindo? Para que los demás también lo consideren. Sí, ¿no? Y se va contento. Si yo le digo al niño, ¡ay, qué chévere, qué bonito! ¡Uy, este es un campeón! ¡Ay, qué hermoso! Ya, anda, vuelve. Vamos a tener niños que nos van a ir buscando permanentemente para solamente obtener las alabanzas, ¿no? Y tenemos esos niños que nos muestran todo, ¿no? Corren, señorita, ya vas. Y quieren su premio, ¿no? Señorita, ya le puse la copa. Otra vez su premio, su alabanza. Nosotros lo que tenemos que centrarnos no es en la alabanza, sino en el aliento. Y aquí está eso. Luego, enfocarse en las soluciones, ¿sí? El enfocarse en las soluciones que ya hemos podido visualizar es donde no vamos a ver el castigo como algo, no vamos a validar el castigo, sino más bien las medidas reparadoras o también como las medidas correctivas, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar siempre en el enfoque de soluciones. ¿Cómo solucionamos eso? Pero también no solamente lo soluciona el adulto, es necesario que el estudiante ayude en ese tema de soluciones. Los criterios para la disciplina positiva entonces es ser amable y firme, favorecer la conexión, ¿sí? Estar listos o reforzados en el tema de las habilidades socioemocionales. Nos invita a los estudiantes a descubrir cuán capaces son y el castigo eficaz como algo a corto plazo y más bien las medidas correctivas, ¿no? Que nos enseñan a mirar a largo plazo. Y con esto hemos terminado. Yo les agradezco muchísimo, les agradezco mucho y que tengan buenas tardes.